Ah, bueno, jóvenes, buenas noches. Continuamos con nuestra clase de hoy, miércoles 3 de noviembre. ¿Ya? Pero vamos a compartir. Como les estaba mostrando, entonces, mil disculpas por la tardanza, solo que ha cambiado de configuración la página, ya me ha hecho desvariar todo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el reporte de todo el movimiento que ha habido en la bolsa de valores por cada día, ¿sí? Y al lado hay otra pestaña que se llama fondos de inversión, ¿sí? Hacemos clic ahí y vamos a ver todos los fondos de inversión que tenemos a la fecha en el mercado, ¿ya? Por ejemplo, SB, a medida FIA CP, dice, ¿no? Sun, dice, este es Activo Unión, este es del banco, no es del Banco Unión, es de SAFI Unión, ¿sí? Aquí tenemos Credifondo Crecimiento, ¿no? Este también es de SAFI del Banco de Crédito, ¿no? Aquí está, por ejemplo, de Fortaleza, disponible de inversión, ¿no? Tenemos, a ver, otro de Fortaleza acá, varios de Fortaleza. Tenemos, ¿qué más? ¿No? Estos son los que son en bolivianos, ¿sí? Este debe ser del Visa, por ejemplo, este a medida, ¿no? El mercantil, aquí está, crecer bolivianos, ¿sí? Del Unión, hay otro también acá, Dinero Unión, ¿no? Eh, hay otro del Banco Mercantil, ¿no? Y ahí tenemos el reporte. También son calificados estos fondos de inversión, porque ojo, son montos altos. Por ejemplo, veamos este del Visa, ¿ya? Miren, ¿cuánto es ese fondo de inversión? ¿A cuánto alcanzan? A 205.340.748. Y ahí viene la pregunta de nuevo, ¿no? O sea, ¿quiénes son las personas que invierten en estas SAFIs, por ejemplo? Y ahí viene lo que siempre les he dicho, ¿no? Las personas que no tienen dinero, o sea, que todavía están, ¿qué les puedo decir? Que no son independientes financieramente, ¿sí? Vamos a buscar la rentabilidad, ¿no es cierto? Antes que la estabilidad. Entonces, para nosotros son herramientas o son instrumentos que no nos convienen, ¿sí? Pero para las personas que ya son libres financieramente, ¿sí? Que ya buscan más bien estabilidad, ¿sí? Puede ser una opción el tema de la salud, ¿ya? Entonces, vean los montos, o sea, no son montos pequeños, ¿sí? Por ejemplo, este de la Unión, son 168.473.252 bolivianos, ¿sí? Y así pueden ver, por ejemplo, este de Fortaleza, 162 millones, ¿no? Entonces, los montos son considerables, ¿ya? Y ahí ven, por ejemplo, la tasa hace 30 días, ¿ya? Por ejemplo, este de la Unión, interesante, ¿no? 12.32. ¿Qué habrá sido? Habría que ver, porque fíjense, realmente es el lunar entre todo esto, ¿no? Fíjense. Tendría que ver qué ha pasado, ¿no? Ver que solamente es ese mes o ver si es uno o es algo que se repite en los anteriores meses. Si no, a simple vista yo puedo ver que esta sería una de las tasas más convenientes, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Esos son las AFIs en bolivianos. En UFB solamente tiene Fortaleza, ¿ya? Y son 40 millones más o menos, perdón. Y en dólares, ¿no? Los fondos de inversión. Igual, el Visa tiene capital FIA, fíjense cuánto es, 40 millones, Premier también no sé de dónde será, habría que analizar, ¿no? Credifondo, por ejemplo, son 53 millones ya, pero de dólares, ¿no? Imagínense por ejemplo, portafolio, portafolio FI. Habría que ver de qué SAFI es. 140 millones de dólares, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, son montos considerables. ¿Ya? Y ahí están las tasas. Por ejemplo, en dólares, definitivamente están bajos las tasas, ¿no? Hace 30 días, 0,79, 0,70, 0,95, 1.11, 0,97, ¿no? 4.20, habría que ver de dónde es. Global Unión, ¿no?
No sé si tiene algo que ver que es del Estado, pero veo ahí que hay buenas tasas, ¿no? A ver, voy a averiguar qué ha pasado ahí. ¿Por qué están esas tasas tan altas respecto a los demás? Aquí, obviamente, este 4 está por encima de toditos, o sea, no hay duda. Y definitivamente en bolivianos, el 12 está por encima de todas las otras aves. Pero voy a averiguar qué es lo que ha pasado ahí. ¿Ya? Y también tenemos, ¿ya? ¿Dónde estaba? Esto es de UFBs. Entonces, estos fondos de inversión abierto son justamente por el hecho, se llaman abiertos porque tú puedes comprar, ¿no? Tu cuota, puedes hacer retiros parciales, puedes retirar todo, puedes volver a salir, o sea, es como una caja de ahorro, ¿ya? Depende de tu necesidad, ¿sí? Entonces, esa tal vez podría ser una de las ventajas, ¿ya? Pero también vamos a ver los fondos de inversión cerrados, fíjense, aquí están, ¿no? Fondos de inversión cerrados. Y estos sí son ya de mayor proporción, por ejemplo, desde mi punto de vista. Fíjense, este, por ejemplo, de Credifondo Garantiza, 203 millones 645, 114 millones, 440 millones, 639 millones, 692 millones, 547 millones. ¿No? ¿Se imaginan? Son ya montos. Miren este, renta activa este debe ser no es mercantil. Ahorita vamos a ver de cuál es, ¿no? Miren este, 1.793.139.603 bolivianos. Y este otro, de sembrar, ¿no? Perdón, 1.321.215.200. Imagínense la cantidad. Miren cuánto se mueve en SAFI. 13.060.241.000 bolivianos. ¿Ya? Ojo, solo en fondos cerrados. ¿Ya? ¿Cuándo se utiliza un fondo cerrado? Vayamos a eso. ¿Ya? A ver, vamos. Aquí hemos visto que nosotros podemos invertir en un fondo de inversión, ¿sí? Mediante una SAFI, ¿no es cierto? Que tiene, digamos, sus determinadas ventajas y desventajas a la vez, ¿no? Una de las desventajas que yo veo a la primera es la tasa. Tal vez una de las ventajas es que tú puedes hacer retiros y depósitos cuando tú quieras, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Ese podría ser tal vez la ventaja, ¿ya? Pero esto de las AFIs abiertas es para justamente que las AFIs inviertan en papelitos, ¿ya? O sea, eso aclararemos. Las AFIs abiertas, ¿no? Es para comprar papelitos, ¿ya? Títulos, valores. Aquí vamos a colocar títulos, valores. ¿Qué compran? Pagares bursátiles, bonos bursátiles, valores de titularización, acciones, ¿no? Letras del tesoro, ¿no? Cosas así, ¿ya? Entonces, para eso sirven las AFIs abiertas, ¿ya? O sea, tú depositas tu plata, la SAFI lo hace trabajar comprando títulos valores, ¿ya? Y de esos títulos valores, el rendimiento te paga a vos tus intereses y él se descuenta una parte de comisión, ¿ya? ¿Cómo funcionan los fondos de inversión cerrados? ¿Ya? Los fondos de inversión cerrados, ¿sí? Generalmente se utiliza para la constitución de empresas, ¿ya? Para la constitución de empresas, ¿sí? Entonces, eh, por eso son cerrados, ¿ya? Porque en realidad, primero son a largo plazo, como les había dicho, ¿no? Y segundo, generalmente va destinado a apoyar a una determinada empresa, ¿sí? A una empresa o un sector, ¿ya?
por ejemplo, el sector agrícola de Santa Cruz, por ejemplo, trabaja bastante con el tema de fondos de inversión cerrados, ¿ya? Entonces, son dineros que captan justamente para potenciar, para financiar estos sectores, ¿sí? Y yo he visto increíblemente, a ver, les voy a dar un ejemplo de un banco, ¿ya? O sea, por eso al banquero, ¿ya? Al banquero se lo relaciona bastante con finanzas. O sea, realmente un banquero es un personaje en finanzas, ¿ya? No los que trabajan en bancos, otra cosa, ¿ya? Tengo un amigo que una vez me hizo reír, dice, de banquero a emprendedor, dice, ¿no? Pero, ¿cuándo ha sido banquero? O sea, nunca ha sido banquero, ni yo soy banquero. Otra cosa es que yo trabajo en un banco, muy distinto, ¿ya? Pero no soy banquero. ¿Quién es el banquero? El dueño, ¿ve? Los dueños, ellos son banqueros. ¿Y por qué les digo que el banquero realmente es una eminencia en finanzas? ¿Ya? Yo he visto un banco, a ver, les cuento así como cuentito, del 100% de capital, ¿ya? Así les voy a contar. Un banco del 100% de capital, ¿sí? Generalmente, por norma, tiene que tener por lo menos mayor o igual al 12%, ¿ya? De capital propio, ¿ya? Un banquero. A esto se le llama el coeficiente de adecuación patrimonial, ya que es otro tema, obviamente, que se ve ya en finanzas un poquito más avanzadas, pero si mañana un banco tiene menos del 12%, por ejemplo, automáticamente lo tienen que intervenir, ya, o sea, ya no da más, ¿sí? Pero a lo que veo hoy, el, un banco del 100% de su inversión, si va el término, ¿sí? 12% es capital propio, entre comillas, ¿ya? Y el 88% es con depósitos del público, ¿ya? O sea, cajas de ahorro, DPFs, cuentas corrientes, ¿no es cierto? ¿Sí? Depósitos del público. Entonces, fíjense que el banquero en realidad, en relación al 100%, no necesita mucho dinero, ¿no es cierto? ¿Se han dado cuenta? O sea, solamente necesita el 12% de capital o de aporte propio. Y el 88% generalmente trabajan con plata de la gente, ¿no? ¿Sí? Así funciona. Pero he visto bancos, y no solo uno, yo diría varios, ¿ya? Que este 12%, ¿ya? Que este 12% lo financian con fondos de inversión cerrado, ese 12%. O sea, que el banquero real, el banquero, en promedio les voy a hablar, ¿no? Tampoco he hecho un análisis de todos los bancos, pero me atrevo a decir que el 5% es de ellos, ¿sí? Del verdadero dueño, del banquero, ¿ya? Pueden llegar a financiar, ¿no? El resto, por ejemplo, fondos de inversión podría ser tranquilamente el 7%, ¿ya? Entonces ahí llegamos al 12, pero al 12 mínimo. Eso no quiere decir que basta que tengas 12, o sea, puedes tener 15, puedes tener 20, eso ya va a depender un poco de las estrategias de cada banco. Pero a lo que quiero llegar es lo siguiente. Tú puedes financiar un banco y puedes financiar una empresa con fondos de inversión cerrada, ¿ya? O sea, van a ser personas que realmente van a apostar a tu actividad, en este caso a tu banco o a tu empresa. Es gente que va a agarrar su plata y obviamente va a, eh, ¿qué se llama? Mm, va a invertir a largo plazo. Ahora, ¿cómo se les paga? ¿Sí?
es lo más cercano a una acción, pero no son accionistas. ¿Ya? Se les paga igual de acuerdo a los resultados, ¿sí? De acuerdo a los resultados. Al igual como de los accionistas más o menos, ¿sí? No hay una tasa de interés, sino depende, ¿no? O sea, de la utilidad que se tenga, una parte va para la empresa, ¿no? Otra parte se queda como utilidades, otra parte se va como dividendos, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero a lo que yo quiero llegar es, ¿por qué el banquero es considerado, digamos, un maestro en finanzas? Porque definitivamente el verdadero banquero, ¿ya? Eh, aquí vamos a colocar, hace un banco con poca plata. Todo es deuda, todo es deuda. Ya, entonces, ahí yo veo realmente que son muy capos, la verdad, ¿sí? Y bueno, con poco capital hacen grandes empresas, ¿no? Sí, como en este caso un banco. ¿Ya? Entonces, los fondos de inversión, por si acaso, como pregunta de examen, generalmente sirven para constituir, ¿no? Empresas. ¿Ya? Se les paga como dividendos, ¿ya? Que están en función, obviamente, a los resultados de la empresa. ¿Sí? Entonces, no es fácil salir de ahí, ¿no? Por eso se llama cerrado. Entonces, para no quiere decir que no puedas también, ¿no? Pero en otras palabras, es como que tienes que vender tu participación a otras personas, ¿no? No es tan fácil como la SAFI, ni tan fácil tampoco como recurrir a una agencia de bolsa. Los otros miembros del fondo de inversión cerrado tienen que estar de acuerdo. Es más, primero tienes que ofrecerlos a ellos, digamos, si es que quieres salirte, ¿no? Si nadie estuviera de acuerdo, recién va a lo que a ofrecer, digamos, a una agencia de bolsa. ¿Ya? Entonces, de ahí viene un poco el concepto de cerrado, porque es un poquito más restringido que, que una SAFI abierta, o perdón, que un fondo de inversión abierto. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, la diferencia entre un fondo de inversión abierto y un fondo de inversión cerrada, como conclusión, es que las abiertas sirven para que las SAFIs compren títulos valores, ¿ya? Para que compren papelitos de otras empresas, ¿ya? En cambio, los fondos de inversión cerrados sirven para la constitución de alguna empresa o de alguna especie de asociación, ¿no? Vamos a ver acá, por ejemplo, aquí está, fondos de inversión cerrados, crédito garantiza, fondos de inversión cerrado, no dice de dónde, solo tiene códigos. A ver, vamos a buscar uno. No tiene puro códigos, ¿no? He visto uno que decía agro. A ver, espera un momentito. Aquí, por ejemplo, renta activa agroindustrial, ¿ya? Por ejemplo. Entonces está dirigido, ¿no es cierto?, a un sector que seguramente está en ese rubro, ¿ya? Aquí, por ejemplo, otro, sembrar alimentaria, ¿no? Sembrar exportador, sembrar microcapital. Ustedes dirán, pero ¿quiénes son esos? Esos son los famosos olleros, ¿no? El lado del oriente, ¿no es cierto? Que se financian, ¿no es cierto?, mediante fondos de inversión cerrados. También hay en dólares, ¿no? Como pueden ver. Ya, pero no son muchos, son 3 nada más que hay, pero la mayoría son en bolivianos. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre un fondo de inversión cerrado y lo que son fondos de inversión abiertos. ¿Ya? Espero que se haya comprendido, ¿no? Ahí vamos a quedar en este tema de fondos de inversión, ¿sí? Y bueno, a partir de la próxima semana entramos a lo que viene a ser la estructuración, ¿no es cierto? Sí, de estos prospectos que hemos estado viendo como ejemplo eh, en algunos casos que hemos estado analizando en las clases. ¿Ya? ¿Está bien? Les invito, ¿no?, a que puedan pasar por alguna SAFI, puedan averiguar, puedan ver qué tasas están ahorita, por ejemplo, vigentes, ¿no es cierto?
y bueno, cuáles son los montos mínimos, ¿no? Entonces, para que conozcan un poquito mejor eso, ¿no? Pero les digo, haciendo cálculos, como hemos visto, ¿no? Por las tasas que actualmente se están manejando, no son, no son muy atractivas, ¿no? O sea, no se gana mucho, ¿ya? Pero en contraposición han podido ver también que realmente existe una gran concentración de dinero, ¿no es cierto?, en estos fondos de inversión. Por eso también existen, ¿no? Entonces, eh, tal vez mucho depende, como les decía hace rato, ¿no? De qué tipo de finanzas tenemos ahorita, ¿no? Si somos independientes o no todavía. ¿Ya? ¿Está bien? Bueno, ¿qué más teníamos? No se olviden de su práctica final, que es hacer un esquema, ¿no es cierto?, de todo lo que hemos avanzado, con la finalidad de poder, obviamente, un poco consolidar algunos conceptos que hemos ido viendo. ¿Ya? ¿Está bien? Respecto a todos los temas que hemos avanzado. ¿Ya? Y de esa manera yo creo, por lo menos, que eso nos va a quedar lo básico que viene a ser de esto de la bolsa de valores. ¿Ya? Bueno, jóvenes, que les vaya muy bien. Nos vemos el próximo lunes, 8 de noviembre. ¿Ya? Que les vaya muy bien. ¿Ya? No se pierdan las clases de estructuración. ¿Ya? Gracias, Lice. Listo, se cuidan. ¿Ya? Hasta Nos luego. vemos el día lunes. ¿Ya? Chau, chau.